Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia. Hola, bienvenidos al Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy la doctora Valeria Palacios Cuervo y es para mí un honor presentarles el tema Tumores borderline del ovario en etapa reproductiva, impartido por el doctor Facter Vázquez, residente de segundo año. Buenas tardes, mi nombre es Facter Alejandro Vázquez Vizcaíno, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia. El día de hoy presentaré la monografía titulada Tumores de ovario borderline en mujeres en edad reproductiva, la cual fue supervisada por la doctora Jessica Villafaña Trejo, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y coordinada por el doctor Alejandro Rendón Molina, médico jefe del servicio de ginecología laparoscópica. En cuanto a los contenidos, comenzaremos por la introducción y epidemiología, los factores de riesgo, un abordaje diagnóstico de las tumoraciones anexiales, manejo, clasificación y el seguimiento de los tumores de ovario borderline y, por último, las conclusiones. Los objetivos de esta presentación serán definir los tumores de ovario borderline, comprender los factores de riesgo para su aparición, establecer una pauta de abordaje para las tumoraciones anexiales y, por último, conocer los beneficios y riesgos que presenta una cirugía conservadora en las pacientes con tumores de ovario borderline. Iniciaremos con la epidemiología. El cáncer de ovario se reporta como la segunda causa de muerte asociado a cánceres ginecológicos a nivel mundial. Se estima que es la quinta causa de muerte de manera general en las mujeres. Esto se da principalmente a los diagnósticos en estadios avanzados de la enfermedad. Aproximadamente 1 de cada 68 mujeres padecerá cáncer de ovario durante la vida. La Organización Mundial de la Salud en el 2020 presenta una tasa de incidencia de mujeres de todas las edades donde Rusia es el país con una mayor afección, siendo de 10.2 por cada 100.000 mujeres. En Estados Unidos se reporta una tasa de 8.1, comparada contra nuestro país, en México, de 6.8 por cada 100.000 mujeres. En la siguiente tabla podemos observar el comportamiento que ha presentado desde 1992 hasta el 2020 la tasa de casos nuevos y la tasa de mortalidad, la cual ha presentado una disminución de aproximadamente 15 hasta 9.1 por cada 100.000 personas y, en el caso de la tasa de la mortalidad, de aproximadamente 10 hasta 5.9 por cada 10.000 personas. A pesar de esto, hasta el 55% de las pacientes que se les realice el diagnóstico de cáncer de ovario se encontrarán en un estadio con metástasis a distancia, el 20% tendrán metástasis regionales, el 18% una enfermedad localizada y el 6% será desconocido su estado al momento del diagnóstico. National Cancer Institute reporta hasta julio del 2023 un total de 19.710 casos nuevos de cáncer de ovario, representando 1% de todos los cánceres. Esto es muy importante dado que presenta una supervivencia a 5 años únicamente del 50.8% por el factor previamente comentado. En nuestro país, la INEGI reporta una tasa de defunciones por tumores malignos de ovarios por grupos de edad y sexo en el 2021, en el cual las tumoraciones de ovario van a ocupar el cuarto lugar en el grupo etario de 0 a 19 años y de 20 a 29 años, con una tasa del 0.01 y 0.05 respectivamente. En el grupo etario de los 30 a los 59 años presenta un aumento ocupando el tercer lugar, con una tasa de 0.54. Ahora, para definir qué es un tumor de ovario borderline, son neoplasias con una mayor proliferación epitelial que los tumores benignos, sin una invasión destructiva del estroma. Van a ser entidades clínicas intermedias de los tumores de ovario benignos y malignos, con un comportamiento oncológico y las alteraciones histológicas que no cumplirán criterios específicos de benignidad o malignidad. Fue en 1898 cuando Feinstein describe por primera vez en un hallazgo histológico tumores con unas características que no era posible clasificar dentro de cualquiera de los dos grupos. Fue posteriormente en 1999 cuando Taylor usa el término de semimalignos para referirse a este tipo de tumores. En 1971, la FIGO incluye los tumores de bajo potencial de malignidad dentro de su clasificación y fue en 1973 cuando la Organización Mundial de la Salud decide incluirlos como tumores borderline de ovario. Cuando estamos valorando una paciente con una tumoración anexial, entre el 80% de estas tendrán lesiones benignas, el 20% tendrán un comportamiento maligno, de los cuales hasta el 70% serán de una estirpe epitelial. Dentro de estas, los tumores de ovario borderline representarán de un 10 a un 25% de las tumoraciones. La incidencia de los tumores de ovario borderline es de 4.5 por cada 100.000 habitantes, presentándose en un 10 al 25% de los tumores epiteliales y de un 10 a un 15% de los tumores de ovario. La edad promedio del diagnóstico es de 46 años, siendo esta 10 años menor al promedio, a diferencia de los otros tipos de cáncer de ovario.
Se va a diagnosticar de una manera unilateral en el 79.5% de los casos y en el 63% de los casos el diagnóstico será en estadios tempranos en una clasificación FIGO 1. Podemos observar el comportamiento de la supervivencia general a 5 años del 95%, a 10 años disminuye al 90%. Considerando los tipos histológicos, la supervivencia a 5 años en los tumores serosos es del 99.7%, comparado contra los mucinosos, la cual es del 98.5%. Al igual que lo vemos con el cáncer de ovario de manera general, podemos observar la disminución que va presentando la supervivencia a 5 años de acuerdo al estadio al momento del diagnóstico, encontrándose una supervivencia del 99.7% en pacientes con un diagnóstico en estadio 1 y de hasta el 77.1% en aquellas que se realice el diagnóstico en estadios avanzados o estadio 4. En nuestro país, el 69% de las mujeres van a tener una edad menor a 40 años al momento del diagnóstico. El 52.7% se les realizará un diagnóstico en estadio 2 o menor a este. Se van a encontrar en etapas 3 hasta el 47.3% de las pacientes y únicamente a menos del 5% de las pacientes que reciban este diagnóstico se le ofrecerá el manejo con un tratamiento conservador. La Organización Mundial de la Salud en el 2020 reporta la siguiente clasificación de los tumores de ovario, en el cual los divide en 4 grandes grupos: tumores epiteliales, tumores mesenquimales, tumores de cordones sexuales y tumores de células germinales. Encontraremos a los tumores de ovario borderline dentro de los tumores epiteliales. Estos, a su vez, se subdividirán en 6 grandes grupos: los serosos, mucinosos, endometroides, seromucinosos, tumores de células claras y los tumores de Brenner. Los más comunes serán los serosos, con una presentación hasta el 55% de los casos, seguido de los mucinosos en un 40%, los endometroides y seromucinosos con un 10% y los tumores de células claras y Brenner con un 5% y menos del 5% respectivamente. Los 2 principales grupos histológicos se subdividirán a su vez en 2 patrones. Los serosos se dividen en un patrón típico, el cual presenta el 90% de los casos y se caracteriza por ser una masa quística unilocular con septos finos, y el patrón micropapilar, que se presentará en el 10% restante, que se caracteriza por un aspecto micropapilar durante más de 5 milímetros en al menos 10% del tumor. Los tumores mucinosos se dividirán a su vez en intestinales y endocervicales, representando del 85 al 90% y del 10 al 15%. Los primeros intestinales tienen la característica de ser en la mayoría de los casos unilaterales, mientras que los de características endocervicales, hasta en el 40% de los mismos, podrán ser bilaterales. En la siguiente gráfica podemos observar la sobrevida de la enfermedad a 15 años, en la cual en la primera observamos cómo, a pesar de la diferencia histológica al momento del diagnóstico, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando valoramos los tumores mucinosos con una presencia bilateral, podemos observar una disminución en la sobrevida de hasta el 40% en comparación con los restos de los tumores. Para abordar los factores de riesgo, en la siguiente tabla podemos observar los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de ovario, siendo la endometriosis el que presenta un mayor riesgo, aumentándolo hasta 3.23 veces, el antecedente heredofamiliar de cáncer de ovario o de mama con un aumento de 2.7, las pacientes nulíparas con endometriosis hasta 3.11%. En esta lista me gustaría recalcar los quistes de ovarios, los cuales aumentan la probabilidad de presentar tumores de ovario borderline en un 30%, siendo este un factor de riesgo específico para la patología. Entre los factores protectores, la salpingo-oferectomía es la que ha presentado una mayor protección, con una disminución de hasta el 85% del riesgo. La dieta alta en beta-carotenos genera una disminución del 69%, la lactancia de un 78%, y podemos observar cómo el uso de anticonceptivos hormonales orales genera una disminución del 11% por cada año de uso. En el segundo estudio, cuyo objetivo fue revisar la validez de la asociación entre factores de riesgo no genéticos y el riesgo de desarrollar o morir por cáncer de ovario, fue una revisión sistemática realizada en el 2019, cuyos criterios de inclusión fueron evaluar factores de riesgo no genéticos y su impacto en la mortalidad por cáncer de ovario. Se incluyó un total de 72 estudios con 1.850 metaanálisis. Entre sus principales hallazgos se encontró que un índice de masa corporal que categorice para obesidad una altura mayor a 10 centímetros al promedio y el antecedente uso de terapia de reemplazo hormonal aumentan el riesgo de presentar la enfermedad en un 27, 16 y 37% respectivamente. Observamos cómo la endometriosis vuelve a ser el factor de riesgo más importante, aumentando el riesgo 1.34 veces más. De igual manera, se valoraron los factores protectores. Se encontró que el uso de metformina alguna vez en la vida generará una disminución del 82% del riesgo de presentar esta patología y a la vez el uso de anticonceptivos hormonales orales dará una disminución de hasta el 26%.
Con lo previamente podemos concluir que existe una asociación positiva entre la talla, la obesidad, la endometriosis y el uso de la terapia de reemplazo hormonal con el riesgo de presentar cáncer de ovario, así como una asociación inversa entre el uso de los anticonceptivos hormonales orales y la metformina respaldada por la evidencia. En este estudio, el objetivo fue evaluar el impacto de la exposición a fármacos de la infertilidad y el desarrollo de tumores de ovario borderline. Fue una revisión sistemática en la cual se incluyeron pacientes con infertilidad y manejo médico, un total de 10 estudios y se tuvo una muestra de 2.779.511 participantes. Entre los principales hallazgos podemos observar cómo el uso de los fármacos para el tratamiento de la infertilidad genera un aumento en el riesgo del 56% de presentar tumores de ovario borderline. De igual manera, a la hora de hacer el análisis independiente de los fármacos, comparando el citrato de clomifeno, las gonadotropinas o la combinación de estos dos, podemos observar cómo fue únicamente en el grupo en el que se combinaron los fármacos, en el cual se presentó un aumento del 60% en el riesgo de desarrollo de la patología. Dentro de este mismo estudio se realizó un subanálisis en el cual se comparó la infertilidad primaria versus la secundaria, en la cual se encontró que las pacientes con infertilidad primaria tienen un aumento del riesgo hasta el 59% para el desarrollo de tumores de ovario borderline. Con lo previamente comentado, concluimos que el uso de los fármacos para la infertilidad tiene una asociación positiva con el desarrollo de los tumores de ovario borderline. Únicamente la combinación de citrato de clomifeno y las gonadotropinas tuvo una asociación estadísticamente significativa. No se encontró una relación dosis dependiente entre el número de ciclos administrados de fármacos y el desarrollo de la patología. Enseguida hablaremos sobre el abordaje diagnóstico. La piedra clave o angular en el abordaje diagnóstico será la caracterización adecuada de las lesiones ováricas. Esto nos va a permitir decidir o clasificar a la paciente entre lesiones benignas o malignas. En caso de encontrarnos frente a la segunda, la indicación será enviar a la paciente para un manejo por un ginecólogo o oncólogo. En el caso de las primeras, tenemos la posibilidad de realizar una vigilancia estrecha con un manejo conservador. Las piedras angulares serán una historia clínica, una exploración física y estudios de imagen y gabinete para apoyar nuestro diagnóstico. Los síntomas principalmente asociados al cáncer de ovario son de una aparición tardía, llegando a presentarse hasta en el 80% de los casos síntomas inespecíficos. Es por esto que se les conoce como asesinos silenciosos. Se han propuesto índices de síntomas como el que les presento enseguida, en el cual a partir de 3 preguntas se busca estadificar en pacientes sin síntomas aquellas que tengan el riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Se pregunta sobre un dolor abdominal, la capacidad para ingerir alimentos y una distensión abdominal. Se ha visto que esta prueba presenta una sensibilidad del 31%, especificidad del 79%, valor predictivo positivo y negativo del 43% y 69% respectivamente. Se estima que se necesita realizar esta prueba a 250,000 pacientes asintomáticas para detectar a una sola con cáncer de ovario. Entre los principales síntomas que encontraremos está el dolor pélvico o abdominal, el aumento del perímetro abdominal, la plenitud gástrica y la urgencia urinaria. De estos 4, el que presenta una mayor especificidad, valor predictivo positivo y negativo, será la plenitud gástrica. Se han propuesto otros índices, como el índice de Guth modificado para el interrogatorio de los síntomas, en el cual a la combinación de los 4 previos reporta una sensibilidad del 71%, especificidad del 88% y valores predictivos positivos del 67% y negativo del 90%. Dentro de la exploración física, en la exploración ginecológica, podríamos encontrar las tumoraciones anexiales, un útero fijo o con una limitación a la movilización y los fondos de saco abombados. A nivel abdominal se podrá encontrar una distensión, dolor, masa palpable y la presencia de ascitis en estadios avanzados. A nivel cardiopulmonar podemos encontrar un derrame pleural derecho, taquicardia, una trombosis de la vena porta y edema de miembros inferiores. En cuanto a las herramientas diagnósticas, el ultrasonido va a ser nuestra principal herramienta, presentando una sensibilidad del 90% y especificidad del 95%. Con el uso de este nos va a permitir detectar hasta el 80% de los tumores de ovario o clasificarlos, con el 20% restantes considerados como imágenes indeterminadas. Es para esto que podemos utilizar una tomografía o una resonancia magnética, las cuales presentan una sensibilidad y especificidad del 100%, 94% y 90% y 95% respectivamente. Al completar el abordaje de nuestros pacientes con el uso de estas, vamos a tener una reducción del 89% en las intervenciones quirúrgicas innecesarias. El ultrasonido transvaginal va a ser nuestra primera línea de abordaje. Debemos considerar que este es un estudio operador dependiente y siempre dependerá de la experiencia del mismo, su calidad.
La ISOG recomienda dividir en 3 diferentes grupos la expertise de los ultrasonografistas, considerados nivel 1, aquellos que realizan al menos 300 ultrasonidos al año, nivel 2, los que realizan al menos 500 ultrasonidos al año, y nivel 3, los que pasan la mayor parte del tiempo o se dedican a la investigación dentro de la rama, teniendo estos últimos una eficacia del diagnóstico hasta el 95%. En este estudio, cuyo objetivo fue evaluar si existe una diferencia en el manejo de las tumoraciones anexiales en las pacientes que se les realizó un ultrasonido por un ultrasonografista nivel 2 versus nivel 3, fue un estudio prospectivo en el cual se tuvo pacientes con presencia de tumoraciones ováricas con un manejo completo. Se incluyeron 150 pacientes, 73 asignadas al grupo de nivel 2 y 77 al del grupo de nivel 3. Como podemos observar, se presentó una disminución del 50% y del 86% respectivamente en el riesgo de una cirugía mayor o en el hecho de planear una cirugía previa al tratamiento. De igual manera, se aumentó la probabilidad de llegar a un diagnóstico concluyente con un 47%. Con esto concluimos que el ultrasonido ginecológico realizado por un experto disminuye el número de procedimientos quirúrgicos y puede determinar un diagnóstico preciso imagenológico de la etiología tumoral con una exactitud que va del 93 al 97%. En la siguiente tabla mostramos las principales características de los principales grupos de tumores de ovario borderline, considerando los serosos con una lateralidad unilateral en el 73% de los casos, una apariencia unilocular con el 50% de los casos, en el 47% con la presencia de líquido anecoico. Su apariencia típica es con la presencia de tres o más papilas irregulares en el 81% de los casos y con la presencia de espacios anecoicos. Los tumores mucinosos intestinales tendrán un comportamiento unilateral de manera habitual. El 80% de estos serán multilobulados y tienen la característica de tener una medida promedio de 195 milímetros. La apariencia típica se describe como nódulo en panal de abeja. Los mucinosos cervicales tienen una característica de poder ser bilaterales, son tumoraciones uniloculares sólidas con un diámetro medio considerablemente inferior de 37 milímetros. 60% presentará papilas y la apariencia típica es de vidrio despulido. El carbohidrato antígeno CA125 es una glicoproteína presente en la superficie de las células cancerígenas. Presenta una baja sensibilidad y especificidad en estadios tempranos de la enfermedad y va a ser el mejor biomarcador con el que contamos en la actualidad para identificar tumoraciones malignas. Podemos observar en las tablas cómo en pacientes que se les realiza el diagnóstico en estadio 1, hasta el 50% de las mismas presentarán un resultado negativo o menor a 35, que es el punto de corte para este biomarcador. Se estima una sensibilidad y una especificidad del 78% en las pacientes premenopáusicas y del 74% en pacientes posmenopáusicas, respectivamente. La proteína del epidídimo humano 4 es una glicoproteína. Tiene la función de ser una proteasa inhibitoria que se expresará en el cáncer de ovario epitelial. El principal factor para presentar un falso positivo va a ser la enfermedad renal crónica, en la cual podemos llegar a encontrar niveles mayores a 1500. El punto de corte que se ha establecido en las pacientes posmenopáusicas es mayor a 150 picomoles por litro, con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 90%. En las pacientes premenopáusicas, un punto de corte del 70 nos permitirá una sensibilidad del 83% y una especificidad del 91%. El siguiente estudio, cuyo objetivo es comparar los desempeños del ultrasonido, el CA125, la proteína HE4 y la puntuación Roma en el diagnóstico del cáncer de ovario, fue un estudio prospectivo del 2012 al 2013 en donde se incluyeron mujeres con tumoraciones de ovario en ultrasonido a las cuales se les realizó cirugía. Fueron un total de 85 participantes, asignando el 77% al grupo de benignos y el 22% al grupo de malignos. Podemos observar cómo el CA125, el HE4 y el algoritmo Roma, todos presentan una capacidad estadísticamente significativa para diferenciar entre tumores benignos y malignos. Sin embargo, al hacer la valoración de la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, es la proteína HE4 la que va a presentar la mayor eficacia. Con lo previamente comentado, podemos concluir que la proteína HE4 tiene la ventaja sobre el método Roma, el ultrasonido y el CA125 para la predicción de cáncer de ovario en mujeres con tumoraciones anexiales. La medición de HE4, comentan los autores, presenta la desventaja de que no se encuentra disponible en todos los centros médicos. Se han propuesto diferentes combinaciones de biomarcadores para el abordaje de las tumoraciones anexiales. La primera de estas fue el OVA1, la cual incluye la apolipoproteína A1, la transtiretina, la beta-2 microglobulina, la transferrina y el CA125. La combinación de estos nos arroja una sensibilidad del 100% y una especificidad del 43% para el diagnóstico de enfermedades en estadio 2 a 4, mientras que una sensibilidad del 90% y una especificidad del 35% para enfermedades tempranas.
Posterior a esto, con el objetivo de mejorar la sensibilidad y la especificidad de este estudio, se propuso un segundo grupo en el cual se sustituyó la transtirretina por HE4 y la beta-2 microglobulina por FSH. Este se llama OVERA, el cual buscaba mejorar la especificidad y el valor predictivo positivo. Y la FSH aumenta la ventaja de que te permite valorar el estado pre- o postmenopáusico de la paciente de una manera objetiva. Este tiene un punto de corte mayor o igual a 5, el cual nos dará una sensibilidad del 90% y una especificidad del 71% en pacientes premenopáusicas y del 95 y 65% en pacientes postmenopáusicas. Este estudio, cuyo objetivo era determinar el impacto en la mortalidad del tamizaje para cáncer de ovario en mujeres asintomáticas, fue un estudio prospectivo de 2003 al 2017, donde se incluyeron los estudios donde se midiera la mortalidad y los desenlaces de vida en mujeres con tumores anexiales. Se tuvo un total de 293.587 participantes. Se analizaron el uso del CA125, el ultrasonido transvaginal, la combinación de estos y el algoritmo ROCA como tamizaje para las pacientes. Podemos observar en la siguiente tabla cómo dentro de los grupos de estudio ninguno presentó una diferencia estadísticamente significativa en el riesgo de la mortalidad, presentando además dentro de los mismos el protocolo ROCA un riesgo de tasa de falsos positivos del 44%, un 1% de cirugías innecesarias, el ultrasonido igual a una tasa de falsos positivos del 12% y cirugías del 3.2%, y la combinación del CA125 y el ultrasonido una tasa de falsos positivos del 10% y un riesgo de cirugías innecesarias en el 3%. Con lo previamente comentado, concluimos que no existe una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad por cáncer de ovario en la población tamizada versus la no tamizada, además de que existe un riesgo de una cirugía no requerida y un impacto psicológico negativo en aquellas pacientes con un diagnóstico incorrecto. Hablando ahora sobre la estratificación de riesgo. Se han propuesto diferentes clasificaciones para la estratificación. La primera va a ser el IOTA Simple Rules, la cual fue propuesta por este grupo. IOTA que divide a las tumoraciones anexiales en tres grandes grupos: benignos, malignos y aquellos inconclusos. Nos va a permitir clasificar hasta el 80%, teniendo un 20% dentro de inconclusos. Estos van a presentar un riesgo de malignidad que puede ir del 5 al 40%. Las ventajas que presenta es que es fácil de aplicar y presenta una sensibilidad y especificidad del 93 y 90%. Se dividirán en 5 características benignos y 5 características malignas, las cuales podemos observar enseguida. La parabenignidad serán aquellos tumores unilobulados con la presencia de un componente sólido menor a 7 milímetros, presencia de sombra acústica, un tumor multilobulado menor a 100 milímetros y la ausencia de flujo sanguíneo. Para malignidad serán los tumores sólidos irregulares, la presencia de ascitis, al menos 4 estructuras papilares, un tumor sólido irregular mayor a 100 milímetros, y el flujo sanguíneo abundante. Una vez que ya hemos hecho la caracterización de nuestra tumoración con estas reglas, vamos a poderla clasificar en 5 grandes grupos: aquellas para muy bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo elevado y riesgo muy elevado, permitiéndonos a la vez realizar un riesgo individual de malignidad en cada una de las pacientes. Posteriormente, el grupo IOTA propone el modelo ADNEX, en el cual buscan diferenciar entre tumores benignos y malignos, y dentro del grupo de malignos, 4 subtipos: los tumores borderline, estadio 1, los tumores en estadio 2 a 4 y aquellos que sean de origen metastásico. Incluye dentro de los criterios a valorar la edad, si nos encontramos o no en un centro oncológico, el diámetro máximo de la lesión, el diámetro máximo de la parte sólida de la lesión, la presencia de lóbulos, el número de papilas, la presencia de sombra acústica, ascitis y el CA125. Una vez que utilicemos estas mediciones, nos arrojará una tabla como la que podemos ver, en el cual nos da la probabilidad de que sea un tumor benigno, un tumor maligno, borderline, estadio 1, estadio 2 a 4 o metástasis. La capacidad del ADNEX para el diagnóstico, la diferenciación entre tumores benignos versus malignos, borderline, etapa 1, etapa 2 a 4 y metástasis, podemos observar que su mejor eficacia va a ser para diferenciarlos de los etapa 2 a 4. Y hablando específicamente de los tumores de ovario borderline, presenta un área de la curva del 0.85. Posteriormente, en el 2018, se desarrolló el ORRATS, el cual buscaba no únicamente dividir a las pacientes en los riesgos de benignidad o malignidad de acuerdo a los hallazgos ultrasonográficos, sino que proporcionar a los médicos una propuesta terapéutica o de abordaje posterior al mismo. Se subdivide en 6 grandes grupos, siendo el 0 en un estudio inadecuado, 1 un ovario normal, 2 un ovario con un riesgo de malignidad menor al 1%, 3, un riesgo bajo para malignidad que va a ir del 1 a menos del 10%, y un riesgo intermedio en el grupo 4 del 10 a menos del 50%, y alto riesgo aquellos que tengan una probabilidad mayor al 50%. Va a presentar una sensibilidad del 99% y una especificidad del 70%. Otros 2 algoritmos que se han propuesto es el RMI, el cual evalúa el estado menstrual, el puntaje del ultrasonido transvaginal y el CA125. Un punto de corte mayor a 200 nos va a permitir una sensibilidad del 71% y una especificidad del 92%.
El algoritmo Roma utiliza el CA125, la proteína HE4, la edad de la mujer y el estatus menstrual. Nos va a permitir un punto de corte en premenopáusicas mayor a 7.4 con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 74.2%. En pacientes postmenopáusicas el punto de corte cambia a un 25%, dando una sensibilidad del 92% y especificidad del 76%. El siguiente estudio, cuyo objetivo era buscar evaluar el desempeño de los modelos predictores de malignidad propuestos por el grupo IOTA versus el RMI, fue un estudio de corte multicéntrico en el cual se incluyeron pacientes atendidos en un instituto de tercer nivel con tumores de ovario. Se incluyeron 17 centros y se tuvo una muestra de 4.905 participantes. Podemos observar cómo el RMI fue el que tuvo un peor desenlace como prueba diagnóstica o diferenciación entre tumores benignos y malignos de las pruebas, y cómo dentro de los métodos propuestos por la IOTA, el Simple Rule Risk, el ADNEX con o sin CA125 presentan un área bajo la curva de 0.94, por lo que podemos concluir que el modelo ADNEX con o sin CA125 y el Simple Rule Risk va a ser mejores comparados con el RCI para diferenciar entre tumores malignos y benignos. Entre las recomendaciones que arroja la ISOC para el abordaje de las tumoraciones de ovario, tenemos que el ultrasonido debe ser realizado por un experto, dado que tiene una mejor capacidad de discriminación. Los modelos de diagnósticos de la Simple Rule y el ADNEX van a ser superiores al CA125, la proteína HE4 y al ROMA. El modelo ADNEX nos va a permitir además una discriminación entre tumores benignos, malignos, borderline y en estadios avanzados. Y el porcentaje a partir del cual se debe investigar un cáncer primario diferente es a partir del 10% en el riesgo de metástasis en el grupo ADNEX. Este estudio buscaba comparar las reglas simples, el modelo ADNEX, el HE4 y el algoritmo Roma en la discriminación preoperatoria de tumores de ovario borderline y tumores en estadio temprano. Fue un estudio retrospectivo multicéntrico en el cual se incluyeron pacientes con criterios bioquímicos y de imagen necesarios para la clasificación. Fue un total de 108 pacientes, de los cuales 79.6% fueron tumores benignos, 24.1% tumores borderline y el 18.5% tumores en estadio 1. Podemos observar cómo en el comportamiento de los biomarcadores ninguno presenta una diferencia estadísticamente significativa para el diagnóstico, y en cuanto a la capacidad de los algoritmos diagnósticos, podemos observar cómo el algoritmo ADNEX va a ser el que va a presentar una sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo mayores en comparación con el resto, por lo que podemos concluir que el método ADNEX va a permitir la discriminación más precisa entre tumores borderline en comparación con los otros métodos disponibles. Los marcadores tumorales CA125 y la proteína HE4 no presentarán elevaciones estadísticamente significativas en los tumores de ovario borderline o en aquellos que presenten una malignidad en estadio temprano. El siguiente es el algoritmo diagnóstico propuesto por la ISOC, en el cual en aquellas pacientes que tengan síntomas sugestivos de cáncer de ovario o un hallazgo incidental, se deberá realizar un ultrasonido transvaginal. En caso de tener un ORATS1, se valorará el alta o la revaloración de acuerdo a criterio médico. Cuando tengamos hallazgos no fisiológicos, se recomienda dos opciones: realizar un ultrasonido transvaginal por un experto o aplicar el IOTA ADNEX a las pacientes. Con esto nos permitirá clasificarlas en 4 grupos: aquellas con un ORATS2 o un riesgo por ADNEX menor al 1%, ORATS3 o un riesgo por ADNEX del 1 al 10%, las cuales deberán ser sometidas a un manejo quirúrgico en la unidad ginecológica. Las pacientes con ORATS4 o ORATS5 con un riesgo del 10 o más del 50% tendrán que ser referidas a un centro oncológico ginecológico. Dentro del manejo en el centro oncológico se realizará la complementación del abordaje con los biomarcadores y la aplicación o la valoración por experto y el IOTA ADNEX. Con esto se realizará una valoración por un ginecólogo oncólogo y un equipo multidisciplinario con el objetivo de estadificar la enfermedad. En aquellas pacientes que se diagnostique tumores de ovario borderline se deberá ofrecer la opción de un manejo para preservar la fertilidad. En aquellas que se diagnostique cáncer de ovario en etapas tempranas o avanzadas, el tratamiento se ajustará de acuerdo a esto. Y cuando estemos frente a una metástasis secundaria, se deberá buscar el tumor primario de origen. Para hablar enseguida del tratamiento, tenemos dos opciones de tratamiento. La primera es la cirugía radical y la segunda es una cirugía conservadora de la fertilidad, entendiendo como cirugía radical aquella en la que se realice una resección de ambos ovarios, salpinges y útero, y una conservadora de la fertilidad en la que se realiza una cistectomía o una salpingoofrectomía unilateral. Los criterios para valorar o poder considerar una cirugía radical serán aquellas pacientes postmenopáusicas o con fertilidad satisfecha, mientras que las conservadoras de la fertilidad serán pacientes premenopáusicas con un deseo genésico.
La vía de abordaje, podemos considerar la vía de abordaje laparoscópica, siempre considerando el riesgo de ruptura de los tumores, siendo el volumen tumoral el principal factor a valorar. Las guías recomiendan no realizar la vía de abordaje laparoscópica en tumoraciones mayores a 5 centímetros. Siempre se debe valorar el riesgo de recurrencia y mortalidad, y podemos observar cómo no existe una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia libre de enfermedad en las pacientes a las cuales se les realiza laparoscopía versus laparotomía. De igual manera, no existe una diferencia en la recurrencia de la enfermedad. Lo único que se ha visto es un aumento en las complicaciones quirúrgicas en las pacientes a las cuales se les realiza una laparotomía, como puede ser infección o riesgo de reintervenciones. La cirugía radical se compone de los siguientes pasos: un lavado peritoneal, una salpingoferectomía bilateral, una omentectomía, una histerectomía total, resección de lesiones sospechosas, biopsias peritoneales aleatorias y, en el caso de los tumores mucinosos, una apendicectomía. Podemos ver que, a diferencia de lo que se propone en la cirugía estadificadora de ovario, en estas no se recomienda que se realice una resección de ganglios pélvicos o paraórticos. Esto es dado que no se ha visto que la supervivencia disminuya o aumente al realizar este procedimiento. Se reporta una tasa de recurrencia del 25% en aquellas pacientes con nódulos positivos y una del 23.5% en aquellas con nódulos negativos. En las siguientes tablas podemos observar cómo el comportamiento de las pacientes con una sobrevida posterior al manejo y la de enfermedad libre de sobrevida libre de enfermedad no presenta diferencias estadísticamente significativas entre aquellas que tuvieron nódulos positivos y nódulos negativos. Cuando estemos considerando realizar una cirugía conservadora, se deberá considerar en primer lugar el estadio al momento del diagnóstico. Aquellas pacientes con un estadio 1 sin presencia de implantes peritoneales o aquellas que tengan diagnóstico en estadios 2 o 3 con presencia de implantes peritoneales. La cirugía conservadora se compone de cualquiera de estas tres opciones: una salpingoferectomía unilateral, una cistectomía u una oferectomía unilateral. Se compondrá también de una omentectomía, resección de lesiones sospechosas, un lavado peritoneal, biopsias peritoneales y, en el caso de los tumores mucinosos, una apendicectomía. La omentectomía se ha convertido en el procedimiento con un mayor impacto dentro de las pacientes con tumores de ovario borderline. Esto dado a que hasta el 10% de las pacientes van a presentar lesiones omentales ocultas en etapas tempranas de la enfermedad. Al realizar este procedimiento tenemos un aumento del 91% en la supervivencia libre de progresión de la enfermedad. Algo a considerar dentro de los tumores de ovario borderline serán los tumores mucinosos, en los cuales no se recomienda que se realice una cistectomía, dado que es posible que coexista el tumor con una benignidad, tumores de ovario borderline y un carcinoma invasivo. Va a tener un riesgo de recurrencia del 13% a 10 años, y esta recurrencia va a ser como un carcinoma invasor. El siguiente estudio, cuyo objetivo era comparar la recurrencia y tasa de fertilidad en pacientes con tumores de ovario borderline y salpingoferectomía versus cistectomía, fue una revisión sistemática del 2001 al 2019, cuyos criterios de inclusión fueron estudios que valorara a pacientes con tumores de ovario borderline confirmados por patología. Fueron un total de 1.839 casos, 37.9 asignados al grupo de la salpingoferectomía unilateral y el 62.1% asignado al grupo de la cistectomía uni o bilateral. Podemos observar en la primera tabla cómo no existe una diferencia estadísticamente significativa en la probabilidad de lograr un embarazo posterior al manejo. De igual manera, en la segunda tabla podemos observar cómo existe un aumento en el riesgo de recurrencia de hasta 1.02 veces más en comparación de los grupos de una salpingoferectomía versus la cistectomía. Por lo que podemos concluir que la salpingoferectomía unilateral va a disminuir significativamente el riesgo de recurrencia en pacientes con tumores de ovario borderline, en comparación con la cistectomía uni o bilateral, sin disminuir la tasa de embarazos posteriores a lo mismo. Para conservar, dentro de la cirugía conservadora, comentábamos las pacientes con un diagnóstico en estadio 2 o 3, debemos valorar las características que presenten los implantes. Aquellas que presenten implantes no invasivos, se deberá realizar una resección total de los implantes peritoneales. Esto nos dará una sobrevida a 10 años del 95%, con un riesgo de progresión del 2% y de recurrencia del 11%. Las pacientes que presenten implantes invasivos tienen una sobrevida a 10 años considerablemente menor, del 60 al 70%, con un riesgo de progresión del 30% y de recurrencia del 45%. A estas pacientes se les podrá ofrecer un primer tiempo quirúrgico, una cirugía conservadora, y una vez que se haya satisfecho la fertilidad, poder ofrecer un segundo tiempo para completar el abordaje radical. En caso de encontrarnos frente a la recurrencia, se puede realizar de igual manera un manejo conservador o un manejo radical. El conservador se le recomendará a aquellas pacientes menores de 40 años con deseo de fertilidad, presencia de implantes no invasivos y que tengan capacidad para llevar un seguimiento estrecho. El manejo radical se recomendará en pacientes mayores de 40 años con una fertilidad satisfecha, presencia de implantes invasivos y que no sean capaces de llevar un seguimiento.
El siguiente estudio, cuyo objetivo era investigar el efecto del manejo quirúrgico en los desenlaces oncológicos y de fertilidad de las mujeres, fue un estudio retrospectivo de 1978 al 2013, en el cual fueron los criterios de inclusión pacientes con tumores de ovario borderline con una confirmación histológica. Se incluyeron un total de 535 pacientes, de las cuales a 271 se les realizó una salpingo-oophorectomía y a 264 una cistectomía, con un seguimiento a 13 años. Podemos observar en la siguiente tabla cómo los principales factores de riesgo para la recurrencia, los que presentaron una diferencia estadísticamente significativa, fueron el diagnóstico de la tumoración en estadios 3 a 4 y la presencia de lesiones bilaterales. Hablando de la fertilidad, podemos ver que los factores que generan un impacto negativo dentro de la fertilidad será el número de intervenciones realizadas y, a la vez, el antecedente de un embarazo aumentará el riesgo de posteriormente presentar un segundo embarazo. Con esto podemos concluir que cada cirugía disminuye la probabilidad de embarazo en un 40%. El antecedente de un embarazo previo aumenta la posibilidad de lograr un embarazo posterior al manejo. El riesgo de recurrencia será el mayor en pacientes con diagnósticos en estadios tardíos o con una afección bilateral. El siguiente es un algoritmo de tratamiento propuesto por el Colegio Ginecológico francés de Ginecología, en el cual, a partir de una paciente que nos encontremos con la sospecha de un tumor de ovario borderline en las imágenes, deberemos considerar el estado de post o premenopáusico y el deseo genésico. En aquellas pacientes con una fertilidad satisfecha o postmenopausia, se recomienda realizar una salpingo-oophorectomía bilateral con el complemento que comentábamos previamente de los pasos de la cirugía. Aquellas pacientes con un deseo de fertilidad y un deseo de conservar la función endocrina, al realizar la cirugía se deberá valorar un estudio transoperatorio, en el cual, en caso de reportarse un hallazgo de un tumor seroso, se deberá considerar si es una afección uni o bilateral, a partir de lo cual se decidirá realizar una cistectomía uni o bilateral o una salpingo-oophorectomía. Los tumores mucinosos se recomienda siempre realizar una salpingo-oophorectomía por el mayor riesgo de recurrencia que presentan. Cuando nos encontremos frente a una paciente a la cual se le realizó una primera cirugía y en el reporte postquirúrgico de patología nos reporten un tumor de ovario borderline, vamos a valorar si se trata de un tumor seroso o mucinoso. En aquellos serosos tenemos que clasificarlos o considerar si se trata de un seroso micropapilar o si se realizó una exploración insuficiente durante la cirugía. En caso de que se haya presentado cualquiera de esas dos situaciones, se recomienda una segunda cirugía de estadificación. Cuando estemos frente a un tumor mucinoso, tendremos que valorar si se realizó únicamente una cistectomía o si no fue posible valorar el apéndice durante la cirugía, se deberá realizar una cirugía de estadificación nuevamente. Ahora, el tratamiento adyuvante ha sido algo comúnmente utilizado en los tumores de ovario malignos en estadios avanzados. En los tumores de ovario borderline, a pesar de presentar una baja proliferación celular, estos representan una baja respuesta a agentes citotóxicos, y a pesar de que hasta el 90% de estos son receptores para estrógenos positivos, van a presentar una baja respuesta a los inhibidores estrogénicos, incluso en estadios avanzados. El siguiente estudio, cuyo objetivo era estudiar el impacto de la quimioterapia en la supervivencia de las pacientes con tumores de ovario borderline, fue un estudio retrospectivo que se analizó de 1988 al 2000, donde los criterios de inclusión fueron tumores de ovario confirmados y la histología y que hayan recibido tratamiento adyuvante. Tuvo una muestra de 6.065 casos, de los cuales 3.826 fueron tumores serosos y 2.239 mucinosos. Podemos observar en las tablas cómo, independientemente de la estirpe histológica y del estadio al momento del diagnóstico, la administración de una quimioterapia genera una disminución en la probabilidad de sobrevida posterior al tratamiento, por lo que concluimos que, independientemente de la histología o el estadio al momento del diagnóstico, la quimioterapia generará un impacto negativo en la supervivencia de las pacientes con tumores de ovario borderline. Hablando ahora sobre el seguimiento, hasta el 25% de las pacientes van a presentar una recurrencia en 5 a 15 años posteriores al manejo, por lo que se recomienda que el seguimiento sea prolongado. Los primeros 2 años se va a realizar cada 4 meses. Posteriormente, entre los 3 a 5 años posteriores, será cada 6 meses. De aquí se recomienda el seguimiento de manera anual. El seguimiento se debe hacer con una exploración física completa, un ultrasonido transvaginal, el cual tiene una sensibilidad para diagnóstico de recurrencia del 83 al 100%, y un CA-125, el cual, en caso de haber presentado elevación en el primer tumor o en el primer evento de cáncer, tendrá una sensibilidad para diagnóstico de la recurrencia del 33 al 66%. Los principales factores para la recurrencia invasiva será en aquellos pacientes con tumores de ovario borderline serosos, la presencia de implantes invasivos, una microinvasión estromal y un patrón micropapilar, mientras que en los que presenten un patrón mucinoso, los factores de riesgo serán un carcinoma epitelial, la cistectomía y la extensión peritoneal residual. Los factores de mal pronóstico para estas pacientes serán un diagnóstico en estadios 2 a 4, que se realice una cirugía incompleta, tumores de ovario borderline mucinosos, la presencia de implantes invasivos, un patrón micropapilar y una edad mayor a 40 años.
y la presencia recidiva extraovárica. Las conclusiones son: los tumores de ovario borderline presentan una entidad dentro de los cánceres de ovario que debemos conocer para establecer un abordaje adecuado. Los ginecólogos debemos ser capaces de realizar una estratificación de riesgo para los tumores de ovario. El deseo genésico debe ser siempre considerado dentro del tratamiento de los tumores de ovario borderline y el seguimiento debe ser estrecho y por una larga duración por el alto riesgo que presenta de recurrencia esta enfermedad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor por su excelente ponencia. Nos vemos en el siguiente seminario de actualización. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.